¡Analfabeta estúpida!, gritó el millonario cuando la mesera no pudo leer el nombre del vino francés. Pero lo que ella dijo lo hizo derrumbarse en lágrimas. El despertador sonó a las 4 de la mañana, como todos los días. Margarita Esperanza estiró su brazo para apagarlo antes de que el ruido despertara a doña Consuelo. Se incorporó en la cama, frotándose los ojos mientras la realidad de otro día se asentaba en su conciencia. Tenía que estar en el restaurante a las 6. Ya voy, murmuró para sí misma mientras encendía la pequeña lámpara junto a su cama. La casa era modesta pero limpia, con ese olor característico a café recién molido, que Margarita preparaba cada noche para tenerlo listo en la mañana. Era uno de esos pequeños lujos que se permitía, un buen café para empezar el día. Tras vestirse con un sencillo conjunto negro, uniforme no oficial de todas las meseras de El Dorado, el restaurante de lujo donde trabajaba desde hace 5 años, Margarita se acercó silenciosamente a la habitación de doña Consuelo. «Mami», susurró asomándose por la puerta entreabierta. «Ya me voy a trabajar». La anciana de 78 años dormía profundamente. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de tiempos mejores, mostraba una paz que contrastaba con sus momentos de confusión diurnos. El Alzheimer había comenzado a robarle la memoria hace 3 años, pero últimamente los episodios eran más frecuentes, más prolongados, como si el tiempo se estuviera agotando. Margarita dejó sobre la mesita de noche las medicinas del día, organizadas en pequeños recipientes marcados con horarios. Junto a ellos, colocó una nota con letra grande y clara. «Desayuno en el refrigerador. Regreso a las 4. Te quiero». Marga, antes de salir, verificó que Lupita, la vecina que cuidaba de doña Consuelo durante sus horas de trabajo, tuviera llave para entrar a las 9. Todo estaba en orden. Como siempre, la rutina era lo único que mantenía a flote su pequeño mundo. El trayecto hasta El Dorado tomaba casi 1 hora en transporte público. La Ciudad de México despertaba lentamente mientras Margarita observaba por la ventana del autobús. Pasaban de las colonias populares a las zonas exclusivas, como si cruzaran fronteras invisibles pero perfectamente definidas, de calles estrechas a avenidas amplias, de pequeños comercios a imponentes edificios corporativos. El Dorado se ubicaba en Polanco, uno de los barrios más elegantes de la ciudad, con sus manteles de lino importado y candelabros de cristal cortado. El restaurante era un mundo aparte, donde los ricos jugaban a ser todavía más ricos. «Llegaste temprano, Margarita», comentó Javier, el chef, mientras ella colocaba su bolso en el pequeño casillero del personal. «Como siempre, chef», respondió ella con una sonrisa discreta. «¿Cómo sigue tu mamá?» «Igual», Margarita dejó la frase en el aire. «Ayer tuvo un buen día, me reconoció toda la tarde». «Me da gusto», dijo Javier, apretando ligeramente su hombro antes de regresar a la cocina. La mañana transcurrió con la mecánica precisión de siempre. Margarita conocía la rutina a la perfección: preparar las mesas, repasar el menú del día, memorizar los especiales. Después de 5 años, podía recitar la carta completa, aunque algunas palabras extranjeras todavía le resultaban difíciles de pronunciar. Nunca había terminado la secundaria. Tuvo que empezar a trabajar a los 14 años cuando su padrastro abandonó a doña Consuelo, dejándolas con deudas y un futuro incierto. A mediodía, su teléfono vibró. Era Lupita. «Tu mamá está inquieta. Pregunta por una medalla». «¿Sabes cuál?» Margarita frunció el ceño. No era la primera vez que doña Consuelo mencionaba una medalla en las últimas semanas, pero siempre en sus momentos de confusión. «Dile que hablamos de eso cuando llegue. Dale su pastilla de las 12. Al terminar su turno, Margarita regresó a casa con paso apresurado. Encontró a doña Consuelo sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte de techos de lámina que se extendía más allá de su pequeña colonia. «Mami, ya llegué», anunció, dejando su bolso sobre la mesa. La anciana giró lentamente la cabeza. Sus ojos, normalmente nublados por la confusión, mostraban una claridad sorprendente. «Margarita, hoy recordé algo importante», dijo con voz firme, casi desconocida. «¿Qué cosa, mami?», preguntó, sentándose frente a ella. «La medalla. Tienes que encontrarla antes de que me olvide de todo». Sus manos temblorosas se aferraron a las de Margarita. «Está en mi caja, bajo mi cama. La necesitarás cuando llegue el momento». «¿Qué medalla, mami? No entiendo». «La de tu verdadera madre»,
respondió doña Consuelo, con una lágrima deslizándose por su mejilla arrugada. María Esperanza, mi sobrina. El mundo de Margarita se detuvo por un instante. Sabía que doña Consuelo no era su madre biológica, que la había adoptado cuando su madre murió al darla a luz, pero nunca antes había mencionado su nombre completo. Ni una medalla, con manos temblorosas. Margarita sacó la vieja caja de madera de debajo de la cama. Dentro, entre cartas amarillentas y fotografías descoloridas, encontró un pequeño estuche de terciopelo azul. Lo abrió con cuidado, revelando una delicada medalla de oro con las iniciales GM, grabadas en letra cursiva. GM, murmuró, sintiendo el peso del objeto en su palma. Guillermo Montero, respondió doña Consuelo, que había entrado silenciosamente a la habitación. El hombre que nunca supo de ti. La anciana se sentó con dificultad en la cama y tomó un recorte de periódico amarillento de la caja. Mira, dijo, entregándoselo. El recorte mostraba la fotografía de un hombre elegante de unos 60 años, con cabello cano y mirada penetrante. El titular rezaba: Guillermo Montero celebra 40 años de éxito empresarial. No entiendo, mami. ¿Quién es él? ¿Qué tiene que ver conmigo? Doña Consuelo tomó aire, como reuniendo fuerzas. Es tu padre, Margarita. María trabajaba en su casa como gobernanta. Se enamoraron, pero él estaba casado. Cuando ella quedó embarazada, su voz se quebró. Su esposa la echó. Le dijo que jamás reconocerían al bebé. María murió dándote a luz, y yo prometí cuidarte como mi propia hija. Margarita sintió que el aire le faltaba. Toda su vida había creído que era huérfana, que nunca conocería sus orígenes. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó, con un nudo en la garganta. Porque siento que mi mente se va, mijita, respondió la anciana, acariciando su rostro. Y antes de olvidarlo todo, quiero que conozcas tu verdad. Esa noche, Margarita no pudo dormir. La medalla de oro en su mano parecía arder con las preguntas sin respuesta de toda una vida. En la oscuridad de su habitación, observó nuevamente el recorte de periódico. Guillermo Montero, un hombre que hasta ayer no significaba nada, y que hoy lo cambiaba todo. En la mesita de noche, junto a la lámpara, dejó la medalla. Su brillo dorado parecía un faro en la noche, señalando un camino que no sabía si estaba lista para recorrer. Durante las semanas siguientes, Margarita llevó la medalla colgada al cuello, oculta bajo el uniforme. La sentía como un peso constante contra su piel, un recordatorio de preguntas sin respuesta. Cada vez que servía a los clientes adinerados de El Dorado, se preguntaba si alguno de ellos conocería a Guillermo Montero. ¿En qué andas tan distraída?, le preguntó Teresa, otra mesera, mientras acomodaban los cubiertos para el servicio de la noche. Nada importante, mintió Margarita, ajustando instintivamente la cadena en su cuello. Solo preocupada por doña Consuelo. Sigue igual, cada día recuerda menos, suspiró. Los médicos dicen que es normal con el Alzheimer, pero... La conversación se interrumpió cuando el gerente, don Felipe, entró con paso apresurado al comedor. Hoy tenemos reservación especial, anunció con voz tensa. Guillermo Montero celebra el aniversario de su empresa. Quiero todo perfecto. ¿Entendido? El corazón de Margarita dio un vuelco. Guillermo Montero, aquí, esta noche. Su mano tocó instintivamente la medalla bajo su uniforme. ¿El empresario?, preguntó Teresa emocionada. Dicen que es dueño de medio México. No exageres, cortó don Felipe. Pero sí, es un cliente importante. Mesa principal. 8 personas. Margarita, tú te encargarás. ¿Yo? Su voz salió más aguda de lo normal. Pero Teresa tiene más experiencia con clientes VIP. Tú eres la más detallista, respondió el gerente, zanjando la discusión. Además, eres la única que no ha roto una copa en 3 meses. El resto de la tarde, Margarita trabajó mecánicamente, mientras su mente era un torbellino. ¿Qué haría cuando lo viera? ¿Lo reconocería? Debería decirle algo. La idea parecía absurda. Buenas noches, señor Montero. Soy la hija que nunca supo que tenía. A las 9 en punto. El grupo llegó. Guillermo Montero entró primero, tal como aparecía en el recorte de periódico, pero en carne y hueso. Alto, distinguido, con ese aire de autoridad que solo da el poder. A su lado, una mujer elegante de unos 35 años,
con joyas que brillaban casi tanto como su sonrisa calculada. «Bienvenidos a El Dorado», saludó don Felipe, conduciéndolos personalmente a la mesa. «Margarita será su mesera esta noche. Cualquier cosa que necesiten, ella está a sus órdenes». Margarita hizo una pequeña reverencia. Evitando mirar directamente a Guillermo, sentía la medalla quemándole la piel. «¿Ya escogieron el vino?», preguntó con voz controlada, tras entregarles la carta. «Tráenos un Chateau Margaux 2010», ordenó Guillermo sin consultar la carta. «Y dile al chef que quiero hablar personalmente con él sobre el menú». Margarita asintió y se retiró, en la bodega de vinos. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la botella. «Chateau Margaux», repitió mentalmente. «Chateau Margaux». Siempre había tenido problemas con los nombres franceses. Cuando regresó a la mesa, el grupo conversaba animadamente. Un hombre mayor de aspecto serio, que luego supo se llamaba Carlos Robles. Hablaba sobre las finanzas de la empresa. A su lado, un hombre más joven con el mismo porte de Guillermo, seguramente su hijo, pensó Margarita. Sonreía con suficiencia. «Permiso», dijo, mostrando la botella a Guillermo. «Chateau Margaux, 2010, como ordenó». «Perfecto», asintió él sin mirarla. «Sírvelo», con manos más firmes de lo que esperaba. Margarita comenzó a descorchar la botella. Fue entonces cuando la mujer junto a Guillermo habló. «Amor, ¿ya confirmaste la cita con el diseñador para la boda? Luciana Fuentes de Montero debe sonar perfecto en las invitaciones». «No te preocupes, Luciana», sonrió él. «Carlos se encarga de todo». Carlos Robles asintió con una sonrisa tensa. Margarita notó algo extraño en su mirada, como si estuviera incómodo. «Antes del brindis», interrumpió el hijo de Guillermo, «propongo un aplauso por los 40 años de Empresas Montero y por mi padre, el visionario que lo hizo posible». Todos aplaudieron. Margarita, nerviosa por las miradas, apresuradamente sirvió el vino y en su nerviosismo pronunció: «Disfruten su Chateau Margaux». El silencio cayó como una losa sobre la mesa. Guillermo Montero levantó la vista por primera vez, clavando sus ojos en ella con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Qué dijiste?» «Yo, lo siento, quise decir Chateau... «Analfabeta estúpida», estalló Guillermo golpeando la mesa. «¿No pueden contratar gente más competente en este lugar?». Las lágrimas ardían en los ojos de Margarita, pero años de servicio le habían enseñado a contenerlas. Respiró profundo, sintiendo todas las miradas sobre ella, la de burla de Luciana, la de vergüenza ajena del hijo, la extrañamente apenada de Carlos Robles. «Disculpe, señor», logró articular. «No volverá a ocurrir». Hizo una pequeña reverencia y al inclinarse, la medalla se deslizó fuera de su uniforme, quedando visible por un instante. Cuando se incorporó, vio que Guillermo la miraba de manera diferente. Sus ojos habían bajado de su rostro a su mano derecha, que sostenía la botella. Fue entonces cuando Margarita lo notó, en la muñeca de Guillermo Montero, parcialmente visible bajo el puño de su camisa. Había una marca de nacimiento en forma de media luna, idéntica a la que ella tenía en el mismo lugar. El mundo pareció detenerse. Los sonidos del restaurante se apagaron. Solo existían ella, Guillermo, y esa marca idéntica que confirmaba lo que doña Consuelo había revelado. «¿Ocurre algo?», preguntó Luciana, notando la tensión. «Nada», respondió Guillermo, apartando bruscamente la mirada. «Solo me preguntaba si debería hablar con la gerencia sobre el nivel del personal». Algo se quebró dentro de Margarita. Toda la humillación, las dudas, la rabia contenida de semanas estalló en un impulso que no pudo controlar. Se inclinó ligeramente hacia Guillermo y, en voz baja pero firme, susurró: «Soy la hija de María Esperanza, que trabajó como gobernanta en su mansión. La hija que usted abandonó hace 28 años, cuando ella quedó embarazada». El rostro de Guillermo palideció. Sus ojos, ahora abiertos por la sorpresa, recorrieron el rostro de Margarita como buscando algo. Quizás los rasgos de María, quizás una confirmación de la mentira que esperaba escuchar. Carlos Robles derramó su copa, manchando el mantel blanco con una mancha rojiza que se extendió como sangre. «Guillermo, ¿estás bien?», preguntó Luciana, confundida por la reacción de su prometido. «Perfectamente», respondió él con voz controlada, pero sus manos temblaban. «Solo me sorprendió la
creatividad de esta joven para justificar su incompetencia. Se volvió hacia Margarita con una mirada gélida. No sé quién te ha contado esa historia absurda, pero te sugiero que no la repitas si quieres conservar tu empleo. ¿Entendido? Margarita asintió mecánicamente, sintiendo que algo dentro de ella se rompía y se fortalecía a la vez. La negación era tan clara como la marca en su muñeca, tan clara como el miedo en los ojos de Guillermo. Con permiso, murmuró, retirándose hacia la cocina. En el pequeño pasillo de servicio, se apoyó contra la pared, respirando agitadamente. ¿Qué había hecho? ¿Por qué lo había confrontado así? Pero ya no había vuelta atrás. La verdad, como la medalla, había salido a la luz. Desde la cocina, podía ver la mesa principal. Guillermo hablaba con Carlos Robles en voz baja, visiblemente alterado. Su hijo lo observaba con curiosidad. Luciana revisaba su teléfono. Ajena a la tormenta que acababa de desatarse, Margarita tocó la medalla, ahora visible sobre su uniforme. Las iniciales GM brillaban bajo las luces del restaurante. Guillermo Montero, su padre, el hombre que acababa de humillarla públicamente y negarla en el mismo aliento. La noche apenas comenzaba, pero Margarita sabía que ya nada sería igual. Había cruzado una línea invisible, y del otro lado le esperaba una verdad para la que no estaba segura de estar preparada. Carlos Robles observó toda la escena con un nudo en la garganta. Aquella muchacha, con su medalla dorada y su mirada desafiante, era la viva imagen de María Esperanza. Los mismos ojos, la misma manera de levantar ligeramente la barbilla cuando se sentía acorralada, y esa marca de nacimiento, no había duda, mientras limpiaba distraídamente el vino derramado. Su mente viajó 28 años atrás. «Carlos, necesito hablar contigo», le había dicho María aquella tarde, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Estoy embarazada, Carlos». Entonces, con apenas 32 años, había palidecido. Como contador y primo lejano de María, sabía perfectamente que el padre solo podía ser Guillermo Montero. Lo había visto entrar muchas veces al cuarto de la gobernanta cuando Victoria, su esposa, salía de viaje. «¿Guillermo lo sabe?», preguntó, temiendo la respuesta. «Aún no. Quiero decírselo esta noche, cuando regrese de su viaje». Pero esa conversación nunca ocurrió. Victoria, quien siempre había sospechado de la relación entre su esposo y la hermosa gobernanta, interceptó una carta que María había dejado sobre la cómoda de Guillermo. La confrontación fue brutal. «Victoria, por favor», suplicaba María mientras la mujer arrojaba sus pertenencias a una maleta. «Déjame hablar con él». «¿Para qué? ¿Para arruinar mi matrimonio con tu bastardo?». Victoria temblaba de rabia. «Desaparece de nuestras vidas o te juro que me encargaré de que tú y ese niño nunca conozcan la paz». Carlos había escuchado todo desde el pasillo, paralizado por el miedo. Victoria no solo era la esposa de Guillermo, sino la hija de uno de los hombres más poderosos de México. Un hombre que, años atrás, había salvado al padre de Carlos de la ruina financiera, pero conservando documentos comprometedores como garantía de su lealtad eterna. Cuando María fue expulsada de la mansión, sin referencias ni dinero, Carlos le ofreció ayuda a escondidas. Contactó a su tía Consuelo, quien aceptó acoger a María en su modesta casa en las afueras de la ciudad. Allí, lejos del lujo al que se había acostumbrado como gobernanta de los Montero, María pasó sus últimos meses de embarazo. La noticia de su muerte durante el parto llegó como un puñal al corazón de Carlos. Victoria, al enterarse, solo comentó fríamente: «Un problema menos». Guillermo nunca supo nada. Victoria le había entregado una carta falsificada donde María supuestamente renunciaba para irse con otro hombre. El llanto de un niño lo devolvió al presente. En la mesa contigua, una familia celebraba un cumpleaños. La vida seguía, ajena al drama que se desarrollaba en la mesa principal. «Carlos, ¿me estás escuchando?». La voz de Guillermo lo sobresaltó. «Te pregunté si conoces a esa mesera». «No, nunca la había visto». Mintió, evitando su mirada. «¿Por qué habría de conocerla?». «Porque acaba de decir algo muy extraño». Guillermo bajó la voz. «Algo sobre María Esperanza». Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Habían pasado casi 3 décadas. Había creído que ese secreto moriría con él. «María, tu antigua gobernanta,
respondió fingiendo sorpresa. ¿Qué podría saber esta chica sobre ella? Guillermo miró hacia la cocina, donde Margarita había desaparecido. Dice ser su hija, mi hija. El silencio entre ambos fue breve pero denso. Ricardo, el hijo de Guillermo y Victoria, se acercó a la mesa con una sonrisa tensa. ¿Todo bien, papá? Pareces haber visto un fantasma. Solo un malentendido con el servicio, respondió Guillermo. Recomponiéndose, nada importante. Carlos observó a Ricardo, el producto del matrimonio de conveniencia entre Guillermo y Victoria, a sus 45 años. Era la viva imagen de su madre. Calculador, ambicioso, siempre vigilante de sus intereses. Carlos sabía, además, que había estado desviando fondos de las empresas durante años para cubrir deudas de juego. Tenía las pruebas en su caja fuerte, pero nunca había encontrado el valor para enfrentar a Guillermo con la verdad. La cena continuó en aparente normalidad. Margarita no regresó a atenderlos. Otra mesera la había reemplazado. Sin embargo, Carlos la vio observándolos desde la distancia, con esa medalla brillando sobre su uniforme como un desafío silencioso. Al terminar la velada, mientras esperaban sus autos en la entrada del restaurante, Guillermo tomó a Carlos del brazo. «Necesito que investigues a esa mesera», ordenó en voz baja. «Todo sobre ella. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Quién le contó esa historia absurda?» «Guillermo, quizás no deberías. No es una sugerencia». «Carlos, es una orden». La mirada del empresario era firme, pero tenía un brillo de inquietud que su amigo nunca había visto. «Si alguien está tratando de extorsionarme, quiero saberlo». Carlos asintió, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. ¿Cuánto tiempo más podría mantener el secreto esa noche? Al llegar a su departamento en Las Lomas, Carlos sacó de su caja fuerte una vieja fotografía. En ella, María Esperanza sonreía junto a Consuelo frente a una modesta casa. María llevaba puesta la misma medalla que había visto en el cuello de Margarita. Recordó el día que tomó esa foto, poco antes del nacimiento de Margarita. María, pálida pero hermosa, le había entregado un sobre sellado. «Si algo me pasa, asegúrate de que esto llegue a Guillermo cuando mi hijo sea mayor», le había dicho. Carlos nunca entregó la carta. Tras la muerte de María, decidió que era mejor dejar el pasado enterrado. Victoria tenía demasiado poder, y el escándalo solo habría perjudicado a la pequeña Margarita. En vez de eso, estableció un fondo secreto que garantizaba que Consuelo y la niña tuvieran lo básico para vivir. Ahora, 28 años después, el pasado había regresado como un huracán. Margarita había encontrado a Guillermo por su cuenta, y la verdad, esa verdad que tanto había temido revelar, amenazaba con salir a la luz. Con manos temblorosas, marcó un número que rara vez usaba. «Sí», contestó una voz femenina. «Mayor. Consuelo, soy Carlos», dijo en voz baja. «Ha ocurrido algo». Margarita encontró a Guillermo. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. «¿Cómo?», preguntó finalmente la anciana. «No lo sé, pero esta noche se enfrentó a él en el restaurante. Le dijo quién era. Dios mío, Carlos. Tenía que pasar algún día. Mi mente ya no es lo que era. Creo que yo misma le hablé de él hace unas semanas». Encontró la medalla. Carlos cerró los ojos, conteniendo la frustración. «Consuelo, esto podría ser peligroso. Ricardo jamás permitirá que aparezca otra heredera. ¿Y qué sugieres? ¿Que sigamos mintiendo?» La voz de Consuelo sonaba cansada pero firme. «He guardado este secreto demasiado tiempo, Carlos. Antes de que mi mente se vaya completamente, quiero que Margarita sepa la verdad. Se lo debo a María». Tras colgar, Carlos permaneció sentado en la oscuridad de su estudio. En su mente se debatían la lealtad a Guillermo, el miedo a las consecuencias y el peso de casi 3 décadas de silencio cómplice. Al amanecer, tomó una decisión. Iría a ver a Guillermo y le contaría parte de la verdad, que María efectivamente esperaba un hijo suyo cuando desapareció. Omitiría su propio papel en la historia, y el de Victoria, al menos por ahora, era un primer paso. Mientras conducía hacia la mansión Montero, no podía dejar de pensar en la mirada de Margarita, tan similar a la de María, en la marca de nacimiento que había visto en su muñeca. Idéntica a la de Guillermo, el ADN no mentía, y algunos secretos, por más profundamente enterrados que estuvieran,
Siempre encontraban el camino hacia la luz. Margarita regresó a casa pasada la medianoche. Había pedido permiso para salir antes, pero don Felipe se negó rotundamente. «¿Sabes lo que costó calmar al señor Montero?», le había reprochado. «Agradece que no te despido esta misma noche». Entró silenciosamente, esperando no despertar a doña Consuelo. Para su sorpresa, encontró a la anciana despierta, sentada en la pequeña sala con una caja de cartón en su regazo. «Mami, ¿qué haces despierta tan tarde? Te estaba esperando». «Mijita», respondió con una lucidez que hacía tiempo no mostraba. «Supe que hoy lo ibas a conocer». Margarita se quedó inmóvil. ¿Cómo podía saberlo? Carlos llamó, explicó la anciana, como leyendo sus pensamientos. Me contó lo que pasó en el restaurante. Carlos, el contador de los Montero. Margarita se dejó caer en el sillón, confundida. ¿Lo conoces? Doña Consuelo. Asintió lentamente. Es primo mío, y primo segundo de tu madre. Él nos ha ayudado todos estos años. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Margarita. Carlos Robles era familiar suyo. La había reconocido en el restaurante y no dijo nada. «Hay algo más que debes saber», continuó doña Consuelo, abriendo la caja de cartón. «Algo que guardé hasta que fuera el momento adecuado». De la caja sacó un sobre amarillento, sellado con cera roja, en el frente, con una letra elegante. Se leía: «Para Guillermo Montero, personal y confidencial». «Tu madre escribió esta carta poco antes de morir», explicó la anciana. «Me hizo prometer que te la entregaría cuando fueras mayor, para que tú decidieras si dársela a tu padre». Margarita tomó el sobre con manos temblorosas. «¿La has leído?» «No, era para él, no para mí». Doña Consuelo suspiró. «Pero tu madre me contó lo suficiente, Victoria, la esposa de Guillermo». Descubrió el embarazo. Fue ella quien la echó de la mansión, amenazándola para que nunca regresara. Y él, Guillermo, según María, él estaba de viaje cuando todo ocurrió. Victoria le dijo que María se había ido con otro hombre. Margarita apretó el sobre contra su pecho. Su madre había muerto intentando dar a luz, sola y abandonada, mientras su padre vivía en la ignorancia, construyendo un imperio. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «Porque quería protegerte». Doña Consuelo tomó sus manos. Victoria Montero era una mujer poderosa y vengativa. Mientras viviera, era mejor mantenerte lejos de esa familia. Pero murió hace 5 años, y desde entonces mi mente se ha ido apagando. La anciana sonrió tristemente. «Hay días buenos y días malos. Hoy es un día bueno, gracias a Dios, pero no sé cuántos más tendré». Esa noche, Margarita no abrió la carta. La contempló durante horas, pensando en su madre, en Guillermo, en la vida que podría haber tenido, en la mansión Montero. Ricardo observaba a su padre con creciente suspicacia. Desde la cena en El Dorado, 2 noches atrás, Guillermo actuaba de manera extraña, distraído, irascible, constantemente al teléfono con Carlos Robles. «¿Problemas en la empresa, papá?», preguntó sirviéndose un whisky del bar. «Nada que deba preocuparte», respondió Guillermo secamente. «Si se trata de esa mesera impertinente, puedo encargarme de que la despidan», ofreció Ricardo, estudiando la reacción de su padre. Guillermo levantó la mirada bruscamente. «¿Qué sabes sobre ella?». «Solo que te faltó al respeto». Ricardo se sentó frente a él. «¿Hay algo más que debería saber?». Guillermo guardó silencio unos segundos. Dijo algunas cosas absurdas. «Nada importante». «¿Qué cosas exactamente?», dijo ser hija de una antigua empleada. Guillermo bebió un sorbo de su copa. «María Esperanza». Ricardo enarcó una ceja. «La gobernanta de la que mamá siempre hablaba. ¿La que se fue con un chofer o algo así?». «Esa es la versión que conocemos», murmuró Guillermo. Ricardo notó la duda en la voz de su padre. Algo no cuadraba. «¿Y qué piensas hacer?». «Carlos está investigando», respondió Guillermo. «Si alguien piensa extorsionarme con una mentira tan burda, se arrepentirá». Pero Ricardo conocía demasiado bien a su padre. Vio el destello de duda en sus ojos, la manera en que inconscientemente tocaba la marca de nacimiento en su muñeca derecha. Esa noche, mientras Guillermo dormía, Ricardo entró sigilosamente en su estudio y revisó su computadora. En el historial de búsqueda, encontró algo revelador: pruebas de paternidad sin consentimiento del hijo. Un escalofrío recorrió su espalda.
Si esa mesera realmente era hija de Guillermo, todo el imperio Montero, su herencia, su futuro, estaría en peligro. Al día siguiente, Margarita regresó a El Dorado, esperando ser despedida. Para su sorpresa, don Felipe actuaba como si nada hubiera pasado. ¿No van a despedirme?, preguntó confundida. Iba a hacerlo, confesó el gerente. Pero esta mañana recibí una llamada del señor Carlos Robles. Dijo que el incidente quedaba olvidado y que debías conservar tu empleo. Margarita sintió una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Por qué Carlos la estaría protegiendo? Durante el almuerzo, mientras atendía una mesa, notó a una mujer joven que la observaba con interés. Era elegante, pero vestía con sencillez. Jeans, blusa blanca, cabello recogido en una coleta informal. «Disculpa», dijo la mujer acercándose cuando Margarita pasaba cerca. «Eres Margarita, ¿verdad?» «Sí, señorita. ¿Necesita algo?» «Me llamo Elena Montero», se presentó con una sonrisa amable. «Soy la directora de un programa de alfabetización para adultos en zonas marginadas». Margarita contuvo la respiración. «¿Montero? ¿Sería familiar de Guillermo? Estamos buscando un nuevo espacio para nuestras clases vespertinas», continuó Elena. «El gerente me dijo que este restaurante tiene un salón privado que no se usa por las tardes». «Sí, el Salón Dorado», confirmó Margarita, intentando mantener la compostura. «Pero debería hablar con don Felipe». «Ya lo hice», sonrió Elena. «También me comentó que podrías estar interesada en nuestro programa. Dijo que tienes dificultades con algunos términos extranjeros». Margarita se sonrojó, recordando el incidente con el vino francés. «No terminé la secundaria», admitió. «Tuve que empezar a trabajar joven. Entiendo perfectamente». Elena le extendió una tarjeta. «Si te interesa, damos clases 3 veces por semana. Sin costo, por supuesto». Margarita tomó la tarjeta, sin saber qué decir. Había algo sincero en la mirada de Elena, tan diferente a la frialdad que había visto en Guillermo. «Gracias», respondió finalmente. «Lo pensaré». Esa tarde, al revisar la tarjeta, Margarita notó algo inquietante. La dirección de las oficinas de la fundación era el edificio Montero, la sede central de las empresas de Guillermo. Era casualidad que esta mujer apareciera justo ahora, o alguien la había enviado para vigilarla. Sin embargo, la idea de mejorar su educación era tentadora. Si iba a enfrentarse a los Montero, necesitaría todas las armas posibles, tomando una decisión. Guardó la tarjeta en su bolso, junto al sobre sellado que aún no se atrevía a abrir. La carta de su madre para Guillermo seguía intacta, esperando el momento adecuado. Esa noche, mientras preparaba la cena para doña Consuelo, Margarita sintió que estaba en el cruce de 2 caminos. Podía seguir con su vida tranquila, olvidar lo ocurrido en el restaurante, guardar la carta para siempre, o podía dar el siguiente paso hacia una verdad que quizás cambiaría su vida para siempre. La medalla de oro con las iniciales G.M. brillaba en su cuello, recordándole constantemente quién era y de dónde venía. Sangre de los Montero corría por sus venas, aunque ellos no quisieran reconocerlo. «¿En qué piensas, mijita?», preguntó doña Consuelo, interrumpiendo sus pensamientos. Margarita sonrió, tomando una decisión. «En que mañana voy a empezar clases de lectura», respondió. «Ya es hora de que aprenda a pronunciar correctamente Chateau Margaux». El centro comunitario Esperanza ocupaba la planta baja del imponente edificio Montero, un contraste sorprendente entre opulencia corporativa y servicio social. Margarita se detuvo frente a la entrada, nerviosa. Vestía su mejor ropa, jeans sin desgaste, blusa azul celeste y la medalla de oro, ahora símbolo de su identidad, visible sobre su pecho. «Margarita, viniste». Elena Montero la recibió con una sonrisa cálida, tan diferente a la frialdad que Margarita había experimentado en el restaurante. «Pasa, la clase está por comenzar». El espacio era acogedor, mesas dispuestas en círculo, paredes decoradas con frases motivadoras y una pequeña biblioteca en la esquina. Unas 10 personas, la mayoría mayores que Margarita, esperaban con expresiones que oscilaban entre la vergüenza y la determinación. «Cada persona aquí tiene una historia», explicó Elena mientras la conducía a un asiento. «Trabajadores que no tuvieron oportunidad de estudiar, abuelas que quieren leer cuentos a sus nietos,
jóvenes que tuvieron que abandonar la escuela. Como tú, Margarita asintió, sintiéndose inesperadamente cómoda. Durante la siguiente hora, Elena dirigió la sesión con paciencia y entusiasmo, sin un atisbo de condescendencia. Margarita descubrió con sorpresa que podía seguir la lección mejor de lo que esperaba. Al finalizar, Elena se acercó con un pequeño libro. «Es para practicar en casa», dijo entregándoselo. «Nada complicado, pero te ayudará con la pronunciación de palabras extranjeras. Incluye términos franceses comunes en restaurantes». Margarita tomó el libro, conmovida por el gesto. «Gracias. No sé por qué haces esto, pero gracias». «¿Por qué no lo haría?», respondió Elena con sinceridad. «La educación es un derecho, no un privilegio». Mientras guardaba el libro en su bolso, Margarita notó una fotografía enmarcada en el escritorio de Elena, ella junto a Guillermo Montero en lo que parecía una graduación universitaria. «¿Es tu padre?», preguntó antes de poder contenerse. Elena siguió su mirada y sonrió. «Sí, en mi graduación de pedagogía, no fue fácil convencerlo de que apoyara esta fundación en lugar de otro rascacielos para su colección», rió Elena. «A veces pienso que lo hizo solo para compensar los años que estuvo ausente durante mi infancia». «¿No creciste con él?». «Mi madre me crió sola hasta los 15 años», explicó Elena. «Ella fue profesora universitaria de Guillermo hace mucho tiempo. Tuvieron una relación breve después de que su esposa muriera, pero no funcionó. Él reconoció su paternidad, pero mantuvo distancia hasta que yo fui adulta». Margarita sintió una punzada de celos y tristeza. Elena había sido reconocida, educada, tenía su lugar en el mundo Montero. Ella, en cambio, seguía siendo la mesera analfabeta, la hija negada. «Perdón si te incomodé», añadió Elena, notando su expresión. «A veces hablo demasiado». «No, para nada». Margarita forzó una sonrisa. «Debo irme. Doña Consuelo me espera». «¿O tu madre?» «Mi madre adoptiva», respondió, tocando instintivamente la medalla. «Está enferma, Alzheimer». Elena asintió con empatía. «Te esperamos el jueves». «¿De acuerdo?». En la mansión Montero, Guillermo revisaba obsesivamente viejas fotografías que había desenterrado del ático. En ellas aparecía María Esperanza. En la cocina, en el jardín, siempre discreta pero con esa sonrisa luminosa que lo había cautivado. En una imagen particular, María llevaba una medalla dorada idéntica a la que había visto en el cuello de la mesera. El corazón de Guillermo se aceleró. ¿Sería posible? ¿Podría esa joven ser realmente su hija? ¿Encontraste algo interesante?, la voz de Carlos lo sobresaltó. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó Guillermo, cerrando bruscamente el álbum. «Lo suficiente». Carlos se sentó frente a él. «Guillermo, tenemos que hablar». La expresión de su amigo de décadas le confirmó lo que ya sospechaba. «Es cierto, ¿verdad esa mesera?» «Su nombre es Margarita», dijo Carlos con firmeza. «Y sí, es hija de María Esperanza». «¿Y mía?». La voz de Guillermo tembló ligeramente. Carlos asintió lentamente. «María estaba embarazada cuando dejó la mansión. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué se fue sin...?» Guillermo se detuvo, pálido. Victoria me dijo que María se había ido con un chofer, que me había usado para obtener dinero». «Esa fue la versión de Victoria», confirmó Carlos, omitiendo su propia complicidad en el engaño. «La realidad es que María nunca dejó de amarte. Murió dando a luz a Margarita». Guillermo se levantó bruscamente, volcando su copa de brandy sobre la alfombra persa. «Murió. María está muerta». Su voz se quebró. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Desde hace mucho», admitió Carlos. «Pero no podía decírtelo». «No podías. Eras mi amigo, Carlos», estalló Guillermo. «¿Tienes idea de cuánto la busqué? ¿Cuántos años viví creyendo que me había abandonado?». «Victoria amenazó a María», explicó Carlos. «Le dijo que si intentaba contactarte, se aseguraría de que perdieras todo. Tenía documentos comprometedores de tus primeros negocios, cosas que podrían haberte enviado a prisión». Guillermo se dejó caer nuevamente en el sillón abrumado. «¿Y Margarita, mi hija? ¿Dónde ha estado todos estos años?». La crió Consuelo, la tía de María. Es una buena mujer. ¿La misma que ahora tiene Alzheimer?». Guillermo cerró los ojos con dolor. «Dios mío, Carlos, ¿cómo pudiste ocultarme esto?». Carlos no respondió. No podía explicar que había sido el miedo, la lealtad dividida, y finalmente,
La certeza de que era demasiado tarde para cambiar el pasado. En el lujoso departamento que compartía con Guillermo, Luciana Fuentes observaba inquieta a Ricardo Montero, quien revisaba unos documentos con expresión sombría. ¿Y bien?, preguntó impaciente. ¿Encontraste algo sobre esa mesera? Nada útil, respondió Ricardo. Vive con una anciana en una colonia popular. Trabaja en El Dorado desde hace 5 años, sin antecedentes, sin presencia en redes sociales. Debe haber algo que podamos usar, insistió Luciana, ajustándose nerviosamente los costosos pendientes que Guillermo le había regalado. Si esa mujer logra que Guillermo la reconozca como su hija, puedes despedirte de tu herencia, y yo de este anillo de compromiso. Ricardo apretó la mandíbula. Había invertido demasiado tiempo desviando fondos de las empresas para cubrir sus deudas de juego. Si aparecía otra heredera, las auditorías serían inevitables. Tengo un contacto en el hospital donde trabaja un viejo amigo de Carlos, dijo finalmente. Podría conseguir muestras para una prueba de ADN sin que mi padre lo sepa. Y si resulta positiva, entonces pasamos al plan B. La mirada de Ricardo se oscureció. Conozco personas que pueden crear evidencia muy convincente de que esta mujer ha estado investigando a mi padre durante años, con la intención de extorsionarlo. Luciana sonrió, satisfecha. Llevaba 5 años esperando convertirse en la nueva señora Montero. No permitiría que una mesera arruinara sus planes. La salud de doña Consuelo empeoraba rápidamente. Esa noche, Margarita la encontró sentada en la cama, hablando con una fotografía de María, como si estuviera presente. «Mami, es hora de tu medicina», dijo suavemente. La anciana la miró con ojos vacíos. «¿Quién eres tú? ¿Dónde está María?» El corazón de Margarita se encogió. Estos episodios serán cada vez más frecuentes. «Soy Margarita, tu hija», respondió con paciencia. «Y María está aquí, en nuestros corazones». Mientras ayudaba a doña Consuelo a tomar sus medicamentos, sonó el teléfono. Era Carlos Robles. «Margarita, necesito verte», dijo sin preámbulos. «Es sobre Guillermo. Hablé con él. Sabe de ti. Y...» Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. «Quiere conocerte formalmente». «Pues dile que ya me conoce», respondió con amargura. «Soy la analfabeta estúpida del restaurante. ¿Recuerdas? Margarita, por favor», insistió Carlos. «Está destrozado. Nunca supo de tu existencia. Y eso debería importarme. Debería, porque hay personas dispuestas a todo para que nunca seas reconocida como una Montero». El tono serio de Carlos la hizo estremecer. «¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo, como lo he hecho desde que naciste», respondió Carlos. «Ricardo y Luciana ya están moviendo sus piezas. No son personas que se detendrán ante nada». Después de colgar, Margarita se quedó contemplando a doña Consuelo, quien nuevamente se había perdido en sus recuerdos. La carta sellada seguía en su bolso, esperando. La medalla pesaba en su cuello como una responsabilidad. Quizás era hora de abrirla, quizás era hora de conocer toda la verdad. Antes de que fuera demasiado tarde, la invitación llegó en un sobre de papel grueso con el emblema dorado de las empresas Montero. Margarita lo observó como si fuera un objeto extraño caído del cielo. Guillermo Montero solicita el honor de su presencia en la celebración de su 65º aniversario. «¿Quién te entregó esto?», preguntó a Teresa, quien le había pasado el sobre en los vestuarios del restaurante. «Un chofer muy elegante», respondió su compañera con curiosidad. «¿Por qué te invitaría el señor Montero después de lo que pasó?». Margarita guardó la invitación sin responder. Habían pasado 3 semanas desde su confrontación con Guillermo, 3 semanas asistiendo a las clases de Elena, quien se había convertido en una presencia constante y reconfortante en su vida, sin saber que posiblemente eran hermanas. Esa tarde, después de su turno, Carlos Robles la esperaba en su auto frente al restaurante. «No iré a esa fiesta», dijo Margarita antes de que él pudiera hablar. «No necesito su caridad ni su curiosidad». «No es caridad», respondió Carlos con calma. «Guillermo quiere anunciar públicamente que hará una prueba de ADN para confirmar tu paternidad». Margarita lo miró fijamente. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando era niña y lo necesitaba? Porque Victoria se aseguró de que nunca supiera de ti». Carlos suspiró. «¿Y porque yo fui demasiado cobarde para decírselo después?». En el silencio que siguió, Margarita sintió el peso de la carta que llevaba en su bolso desde hacía semanas. Nunca había reunido el valor para abrirla. «Mi madre le escribió antes de morir», dijo finalmente.
Una carta que nunca recibió. Los ojos de Carlos se abrieron con sorpresa. ¿La tienes? Margarita asintió. Doña Consuelo me la dio. Está sellada. Deberías llevarla a la fiesta, sugirió Carlos tras un momento de reflexión. Podría ser importante. En la mansión Montero, Ricardo examinaba los papeles que su investigador privado había conseguido, fotografías de Margarita entrando al edificio Montero, notas sobre sus encuentros con Elena, incluso una imagen borrosa de ella observando a Guillermo desde lejos en un evento público al que había asistido semanas atrás. Nada concreto, pero suficiente para sembrar la duda. No es suficiente, declaró Luciana revisando el material. Cualquiera podría explicar esto como coincidencias. Es solo el comienzo, respondió Ricardo. Pablo va a crear un rastro digital falso. Búsquedas sobre la fortuna de los Montero. Foros donde supuestamente preguntó cómo contactar a herederos perdidos. Incluso mensajes donde planeaba el encuentro casual en el restaurante. Guillermo no es estúpido, objetó Luciana. Pedirá pruebas más sólidas. Por eso tenemos esto. Ricardo sacó un sobre de su maletín. Resultados del ADN, negativos, por supuesto. ¿Cómo los conseguiste? Digamos que el laboratorio recibió muestras que no coinciden. Sonrió con malicia. Esta noche, cuando mi padre anuncie que quiere hacer la prueba, le mostraremos que ya la hicimos, y que esta mesera es una impostora. La noche de la fiesta, Margarita contempló su reflejo en el espejo. Lucía un vestido sencillo pero elegante que Elena le había ayudado a elegir, sin saber el verdadero motivo. Su cabello, normalmente recogido para el trabajo, caía libre sobre sus hombros. La medalla de oro con las iniciales GM brillaba sobre su pecho como un símbolo de desafío y pertenencia. En el bolso llevaba dos cosas: la carta sellada de su madre y un pequeño libro de términos franceses. Se había esforzado por aprender a pronunciar correctamente Chateau Margaux. Como un pequeño acto de reivindicación personal, Carlos pasó a recogerla a las 8, durante el trayecto a la mansión Montero. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión. ¿Cómo está doña Consuelo?, preguntó finalmente Carlos. Cada día peor, respondió Margarita, la preocupación evidente en su voz. Ya casi no me reconoce. El médico dice que necesita atención especializada, pero no puedo costearla. Carlos apretó el volante, sintiendo el peso de la culpa. Si hubiera hablado antes, si hubiera enfrentado a Victoria, la mansión Montero resplandecía con luces y música. Docenas de autos de lujo alineados en la entrada. Personal de seguridad verificando invitaciones. Un mundo completamente ajeno al de Margarita. Recuerda, dijo Carlos mientras entregaban sus invitaciones. Pase lo que pase, mantén la calma. Guillermo está de tu lado. La opulencia del interior era abrumadora. Candelabros de cristal, pisos de mármol, meseros con bandejas de champán circulando entre los invitados. Margarita reconoció a varios clientes habituales de El Dorado, quienes la miraron con sorpresa y curiosidad. Margarita. Elena se acercó, visiblemente sorprendida. No sabía que vendrías. ¿Cómo conseguiste? Tu padre me invitó, respondió sinceramente. Elena la miró confundida, pero antes de que pudiera preguntar más, Guillermo Montero apareció en lo alto de la escalera principal. Todos los ojos se dirigieron hacia él. Vestía un elegante traje oscuro, y su presencia imponía respeto inmediato. Bienvenidos a mi hogar, comenzó con voz clara. Agradezco su presencia en esta fecha especial. Mientras Guillermo daba su discurso, Margarita notó que Ricardo y Luciana la observaban desde el otro lado del salón. La mirada de Ricardo era glacial, calculadora. La de Luciana, llena de desdén apenas disimulado. Hoy no solo celebramos mis 65 años, continuó Guillermo. También es un momento de reflexión y quizás de nuevos comienzos. Su mirada recorrió la sala hasta encontrar a Margarita. Por un instante, sus ojos se encontraron. La vida nos presenta a veces sorpresas inesperadas, dijo, y verdades largo tiempo ocultas salen a la luz. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se tensó visiblemente. Esta noche quiero anunciar que... Papá, interrumpió Ricardo acercándose a la escalera. Antes de que sigas, hay algo que debes saber. La música se detuvo. Un silencio incómodo descendió sobre los invitados.
No es el momento, Ricardo, respondió Guillermo con firmeza. Al contrario, insistió su hijo. Es exactamente el momento para evitar que cometas un grave error. Luciana se acercó a Ricardo, sosteniendo una carpeta. Señor Montero, dijo con falsa dulzura, sabemos que ha estado en contacto con esa joven, señaló a Margarita, y que cree que podría ser su hija. Los murmullos se intensificaron. Elena miró a Margarita con incredulidad. ¿De qué está hablando?, preguntó en voz baja. Tú eres... Margarita no respondió. Sus ojos estaban fijos en Guillermo, cuyo rostro había endurecido. Esto es un asunto privado, declaró él. Les pido que... Tenemos pruebas, interrumpió Ricardo, abriendo la carpeta. Esta mujer ha estado investigando a nuestra familia durante años, buscando la manera de acercarse y hacerse pasar por una hija perdida. Mostró las fotografías manipuladas, los documentos falsificados. Margarita sintió que la sangre abandonaba su rostro. Eso es mentira, exclamó. Yo ni siquiera sabía quién era Guillermo hasta hace unas semanas, cuando doña Consuelo, una anciana con Alzheimer, intervino Luciana con desprecio. Conveniente testigo, ¿no crees? Incluso nos adelantamos. Continuó Ricardo, sacando el sobre con los falsos resultados. Conseguimos muestras para una prueba de ADN. Negativa, por supuesto. Guillermo tomó el sobre, mirándolo con sospecha. ¿Cómo obtuviste esto sin mi consentimiento? Quería protegerte, papá, respondió Ricardo con fingida preocupación. Esta mujer es una estafadora que busca aprovecharse de ti. El salón se había convertido en un hervidero de susurros y miradas. Margarita sentía que se asfixiaba. ¡Basta! La voz de Carlos Robles resonó con autoridad inesperada. Ya he guardado silencio demasiado tiempo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Guillermo, esa prueba es falsa, declaró. Ricardo está mintiendo. ¿Cómo te atreves? Siseó Ricardo. Me atrevo porque conozco la verdad desde hace 28 años, respondió Carlos. María Esperanza estaba embarazada cuando dejó la mansión. Victoria la echó, le ocultó la verdad a Guillermo y me amenazó para que guardara silencio. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo ha estado desviando fondos de las empresas durante años para cubrir sus deudas de juego, continuó Carlos implacablemente. Tengo todas las pruebas en mi caja fuerte, y ahora teme que si Margarita es reconocida como heredera legítima, sus crímenes saldrán a la luz. ¡Mientes!, gritó Ricardo, abalanzándose sobre Carlos. La confusión estalló. Los invitados retrocedieron. Guardias de seguridad se acercaron para intervenir. En medio del caos, Guillermo llevó una mano a su pecho, su rostro contorsionándose de dolor. «Papá», exclamó Elena, corriendo hacia él. Guillermo se tambaleó, su rostro pálido y sudoroso. Sus piernas cedieron y cayó pesadamente sobre la escalera. «¡Un médico!», gritó alguien. «Llamen a una ambulancia». Margarita se abrió paso entre la multitud, llegando hasta Guillermo al mismo tiempo que Elena. Sus miradas se encontraron sobre el cuerpo del hombre que era padre de ambas. «¿Eres realmente mi hermana?», preguntó Elena en un susurro, antes de que Margarita pudiera responder. Los paramédicos llegaron, apartando a todos. Mientras se llevaban a Guillermo en una camilla, sus ojos se abrieron brevemente, buscando y encontrando a Margarita entre la multitud. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. La carta de María seguía en el bolso de Margarita, su secreto aún intacto. El hospital privado San Ángel era un mundo de silencio aséptico y lujo discreto. En la sala de espera, Elena miraba fijamente la puerta por donde los médicos habían desaparecido con su padre. Margarita permanecía de pie junto a la ventana, sintiéndose como una intrusa en este drama familiar. «¿Es cierto?», preguntó finalmente Elena, rompiendo el silencio. «¿Eres hija de mi padre?». Margarita asintió lentamente. «Según mi madre adoptiva, sí. Mi madre biológica trabajaba como gobernanta en la mansión Montero. María Esperanza», murmuró Elena. «Papá mencionó ese nombre una vez, cuando le pregunté por qué nunca había vuelto a casarse después de Victoria, antes de que pudieran continuar». Carlos Robles entró apresuradamente, seguido por Ricardo y Luciana. «¿Cómo está?», preguntó Carlos. «Estable, pero grave», respondió Elena. «Los médicos están realizando estudios». Ricardo fulminó a Margarita con la mirada. «¿Qué hace ella aquí todavía?», espetó. «Ya causó suficiente daño. Basta». «Ricardo»,
Intervino Elena con firmeza. Este no es momento para acusaciones. La tensión en la sala era palpable. Margarita se sentía fuera de lugar, pero algo dentro de ella le impedía marcharse. Aquel hombre, que la había humillado públicamente y luego intentado reconocerla, estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Su padre biológico. La puerta se abrió, y un médico de mediana edad entró con expresión seria. «Familia Montero», comenzó. «El señor Guillermo ha sufrido un infarto severo. Hemos logrado estabilizarlo. ¿Pero qué, doctor?», preguntó Elena, aferrándose al brazo de Carlos. «Las complicaciones han afectado su médula ósea. Necesita un trasplante urgente». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. «¿Un trasplante de médula?». Carlos palideció. «Tan grave es. El daño isquémico al tejido hematopoyético es significativo», explicó el médico. «Sin un trasplante compatible, sus probabilidades de recuperación completa son muy bajas». «Soy su hijo», intervino Ricardo. «¿Puedo ser donante? Los familiares directos son los candidatos ideales», asintió el médico. «Necesitaremos realizar pruebas de compatibilidad lo antes posible». Mientras Ricardo seguía al médico, Margarita permaneció inmóvil, procesando la información. La vida de Guillermo pendía de un hilo y, posiblemente, la clave para salvarlo estaba en su sangre. La misma sangre que él había negado. 12 horas más tarde, la esperanza se desvanecía. Ricardo no era compatible. Elena, como hija, solo tenía una compatibilidad parcial, insuficiente para el trasplante que Guillermo necesitaba. «¿No hay otros parientes?», preguntó el doctor González, consultando el historial familiar. «¿Hermanos? ¿Primos?». Ricardo negó con la cabeza. «Somos todo lo que tiene Margarita», que había permanecido en silencio en un rincón de la sala de espera durante toda la noche. Se puso de pie. «No es cierto», dijo con voz clara. «Yo también soy su hija». Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Esto es ridículo», exclamó Ricardo. «Ya demostré que esta mujer es una impostora». «Tu prueba de ADN era falsa, Ricardo», intervino Carlos. «Y lo sabes perfectamente». El doctor González observó la escena con profesional neutralidad. «Señorita, ¿está dispuesta a someterse a pruebas como potencial donante?». «Sí», respondió Margarita sin vacilar. «A pesar de todo lo que ha pasado». «Me opongo», protestó Ricardo. «Esta mujer solo quiere acercarse a mi padre para extorsionarlo». «¿Extorsionarlo dándole mi médula ósea?», replicó Margarita con amargura. «¡Qué plan tan brillante! ¿No crees?». Elena se acercó a Margarita y tomó su mano. «Si hay alguna posibilidad de que puedas ayudar a nuestro padre, por favor, hazlo». El plural «nuestro» resonó en el corazón de Margarita. Era la primera vez que alguien reconocía abiertamente su vínculo con Guillermo. Los resultados llegaron al amanecer. Margarita esperaba junto a la máquina de café cuando el doctor González se acercó con una carpeta. «La compatibilidad es prácticamente perfecta», anunció. «Este tipo de coincidencia solo se da entre parientes muy cercanos, generalmente padre e hija». Ricardo, que escuchaba desde el pasillo, palideció visiblemente. «Eso no prueba nada», insistió, pero su voz carecía de convicción. «Prueba lo suficiente para salvarle la vida», respondió el médico. «Señorita Esperanza, si está de acuerdo, comenzaremos los preparativos para el trasplante de inmediato». Margarita asintió, sintiendo un torbellino de emociones. No estaba haciendo esto por venganza o reconocimiento. Lo hacía porque, a pesar de todo, no podía permitir que aquel hombre muriera si ella podía evitarlo. 3 días después del trasplante, Guillermo Montero despertó de la sedación. Su habitación estaba llena de máquinas y monitores, pero lo primero que vio fue a Margarita, dormida en un sillón junto a la ventana. «María», murmuró con voz débil. Margarita se despertó sobresaltada. «No, soy Margarita», respondió, acercándose con cautela. «María era mi madre». Los ojos de Guillermo se llenaron de lágrimas. «Te pareces tanto a ella». Su voz era apenas un susurro. «Tus ojos, tu manera de inclinar la cabeza. El doctor dice que estás respondiendo bien al trasplante», dijo Margarita evitando el tema. «Pronto estarás recuperado. Me salvaste la vida». Guillermo extendió su mano temblorosa. «Después de cómo te traté». Margarita dudó, pero finalmente tomó su mano. La misma marca de nacimiento en forma de media luna adornaba ambas muñecas, un testimonio silencioso de su parentesco.
No lo hice por gratitud o reconocimiento, aclaró. Lo hice porque era lo correcto. Lo sé, asintió Guillermo. Eres como tu madre. Ella también tenía esa fuerza moral. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantas preguntas sin respuesta, tantos años perdidos. Nunca supe que María estaba embarazada, continuó Guillermo. Victoria me dijo que se había marchado con otro hombre. La busqué durante meses, en secreto, pero eventualmente me rendí. Ella nunca te olvidó, respondió Margarita, sacando la carta sellada de su bolso. Escribió esto para ti antes de morir. Guillermo tomó el sobre con manos temblorosas. ¿La has leído? No, era para ti, no para mí, con dedos inseguros. Guillermo rompió el sello de cera, desplegó el papel amarillento y comenzó a leer en silencio. Lágrimas rodaban por sus mejillas, mientras sus ojos recorrían las palabras de la mujer que había amado décadas atrás. Victoria la amenazó, murmuró finalmente. Le dijo que si intentaba contactarme, se aseguraría de que perdieras cualquier derecho a mi apellido. Lo sé, respondió Margarita. Doña Consuelo me contó parte de la historia. ¿Cómo está ella?, preguntó Guillermo, recordando a la mujer que Carlos había mencionado. Cada día peor. La voz de Margarita se quebró ligeramente. El Alzheimer avanza rápido. A veces ni siquiera me reconoce. Guillermo cerró los ojos. Procesando toda la información, María dice en su carta que te enseñó desde el vientre a no guardar rencor. Dijo después de un momento, que el perdón libera a quien perdona, no a quien es perdonado. Suena como algo que ella diría. Sonrió Margarita con tristeza. Aunque nunca la conocí, quiero arreglar las cosas. Margarita, Guillermo apretó su mano. No puedo recuperar los años perdidos, pero puedo asegurarme de que tengas el lugar que mereces, como mi hija. La puerta se abrió antes de que Margarita pudiera responder. Elena entró con un ramo de flores, seguida por Carlos. «Papá, estás despierto», exclamó Elena, acercándose a la cama. Los médicos dicen que la recuperación va mejor de lo esperado. Gracias a Margarita, respondió Guillermo, sin soltar la mano de su hija recién encontrada. A nuestra Margarita. Elena sonrió, sin rastro de celos o resentimiento. Lo sé, resultó ser una excelente hermana, incluso antes de saber que lo éramos. ¿Dónde está Ricardo?, preguntó Guillermo, notando la ausencia de su hijo. Carlos y Elena intercambiaron una mirada incómoda. No ha venido desde que se confirmó la compatibilidad de Margarita, explicó Carlos. Está procesando la situación. Guillermo asintió con resignación. Y Luciana tampoco, supongo. Dijo que tenía compromisos previos, respondió Elena con ironía apenas disimulada. La conversación fue interrumpida por la llegada del doctor González. Señor Montero, me alegra verlo despierto, saludó. Los indicadores son positivos, pero aún necesita reposo absoluto. Doctor, dijo Guillermo con voz débil pero decidida, hay algo que necesito hacer cuanto antes. Quiero que mi abogado venga a verme. Papá, eso puede esperar, intervino Elena. No, no puede, insistió Guillermo. He perdido demasiado tiempo ya. Miró a Margarita, que permanecía en silencio junto a la ventana. Quiero que el mundo sepa que Margarita Esperanza es mi hija, y quiero asegurarme de que doña Consuelo, la mujer que la crió cuando yo no estuve presente, reciba la mejor atención médica posible. Margarita sintió que las lágrimas nublaban su visión. No era el reconocimiento lo que le conmovía, sino la mención de doña Consuelo. Por primera vez, sintió que quizás, solo quizás, Guillermo Montero era un hombre diferente al que había conocido en el restaurante semanas atrás. La clínica especializada en tratamiento de Alzheimer, a la que Guillermo trasladó a doña Consuelo, era un oasis de paz en las afueras de la Ciudad de México. Jardines cuidados, personal atento y las mejores instalaciones médicas que el dinero podía comprar. Margarita observaba cómo la anciana miraba con asombro las flores del jardín, como si las viera por primera vez. En cierto modo, cada día era un nuevo primer día para doña Consuelo. ¿Te gusta este lugar? Mami, preguntó Margarita, sentándose junto a ella en un banco de piedra. Es bonito, respondió la anciana con una sonrisa infantil. ¿Vamos a vivir aquí? Tú sí. Yo vendré a visitarte todos los días. No tenía sentido explicarle que llevaba ya una semana en la clínica, que Guillermo Montero, aún convaleciente,
Había movido cielo y tierra para conseguirle una plaza, que el tratamiento experimental al que la estaban sometiendo era su última esperanza para frenar, aunque fuera temporalmente, el avance de la enfermedad. Margarita. La voz de Elena interrumpió sus pensamientos. Papá acaba de llegar. Está en la recepción. Habían pasado 2 semanas desde el trasplante. Guillermo aún estaba débil, pero había insistido en visitar personalmente a doña Consuelo. Era la primera vez que se encontrarían. ¿Estás segura de que es buena idea?, preguntó Margarita, preocupada. Hoy es uno de sus días malos. Apenas me ha reconocido esta mañana. Papá entiende la situación, respondió Elena con suavidad. Solo quiere agradecerle por cuidarte todos estos años. Guillermo Montero esperaba en un pequeño salón privado. Se veía pálido, más delgado que antes, pero sus ojos mantenían ese brillo de determinación. Se puso de pie con cierta dificultad cuando entraron. Gracias por permitirme venir, dijo dirigiéndose a Margarita. Sé que es delicado. Tiene días buenos y días malos, explicó ella. Hoy parece tranquila, pero no te reconocerá. Avanzaron juntos hacia el jardín, donde doña Consuelo seguía contemplando las flores. Al acercarse, la anciana levantó la vista. Su mirada, normalmente perdida, pareció enfocarse por un instante. Guillermo, susurró, dejando a Margarita paralizada de sorpresa. Guillermo se acercó lentamente y se sentó junto a ella. Sí, Consuelo, soy yo. La anciana lo observó con una claridad que no había mostrado en meses. Te ha encontrado, dijo, mirando a Margarita. Mi niña te encontró. Así es, respondió Guillermo, tomando la mano arrugada de la mujer. Y quería agradecerte por cuidarla todos estos años. Doña Consuelo sonrió con tristeza. Perdóname por no decirte antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía miedo. Victoria era muy poderosa. Y después se me empezaron a olvidar las cosas. Margarita y Elena se miraron, asombradas por este inesperado momento de lucidez. No hay nada que perdonar, respondió Guillermo. Hiciste lo que creíste mejor para proteger a Margarita. Tú debes perdonarme a mí por ocultarte la verdad, continuó doña Consuelo, ahora mirando a Margarita. Tenía miedo de perderte. Eres la única familia que me quedaba. Siempre serás mi madre. Margarita se arrodilló frente a ella, tomando su otra mano. Nada cambiará eso. La anciana sonrió, pero su mirada comenzaba a nublarse nuevamente. Con un esfuerzo visible, metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó una pequeña llave oxidada. El diario de María, dijo, colocándola en la palma de Margarita. En mi cómoda, el cajón de abajo. Lo guardé para cuando estuvieras lista, antes de que Margarita pudiera responder. Los ojos de doña Consuelo se desenfocaron. Miró a Guillermo como si lo viera por primera vez. ¿Quién es este señor tan elegante?, preguntó con voz infantil. Es el doctor. El momento de claridad había pasado, tan fugaz como precioso. Elena tomó del brazo a su padre, quien intentaba contener las lágrimas. Vamos, papá. Dejemos que Margarita pase tiempo a solas con su madre. Esa noche, Carlos Robles preparaba su testimonio en la oficina de abogados que investigaba los desfalcos de Ricardo. Durante semanas había recopilado pruebas, documentos, transferencias sospechosas. Ahora, finalmente, tenía el valor para presentarlo todo. ¿Está seguro de esto, señor Robles?, preguntó el abogado, revisando la montaña de evidencia. Ricardo Montero tiene conexiones poderosas. Estoy cansado de guardar silencio, respondió Carlos. He sido cómplice demasiado tiempo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Doña Consuelo ha entrado en coma. Los médicos dicen que es cuestión de horas. Margarita te necesita. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de otra pérdida inminente. Debo irme, anunció poniéndose de pie. Continuaremos mañana. Al salir del edificio, no notó el auto oscuro estacionado en la esquina, ni a Ricardo Montero observándolo desde el interior. En la clínica, Margarita sostenía la mano de doña Consuelo mientras las máquinas marcaban el debilitamiento progresivo de sus signos vitales. La repentina claridad de esa tarde parecía haberla agotado por completo. «Va a irse pronto, ¿verdad?», preguntó Elena, sentada junto a ella. Margarita asintió, incapaz de hablar. «No estás sola», aseguró Elena, apretando su hombro. «Nos tienes a papá y a mí ahora». «Pero no es lo mismo», logró articular Margarita.
Ella ha sido mi única familia durante 28 años. Carlos llegó poco después, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. «¿Cómo está?», preguntó quedándose en el umbral de la puerta. «Pacífica», respondió Elena. «Los médicos dicen que no siente dolor, Guillermo», que había insistido en quedarse a pesar de su estado. Se acercó a Carlos. «¿Completaste la declaración? ¿Todo listo?», confirmó Carlos. «Mañana presentaremos las pruebas al Consejo Administrativo. Ricardo no lo aceptará sin luchar», advirtió Guillermo. «Lo sé», Carlos suspiró, «pero ya no puedo seguir protegiendo sus crímenes». Las horas pasaron lentamente, cerca de la medianoche. Los signos vitales de doña Consuelo comenzaron a debilitarse más rápidamente. Margarita, que no se había separado ni un momento de su lado, sintió que la mano de la anciana apretaba ligeramente la suya. «Te quiero, mami», susurró, inclinándose para besar su frente, como si hubiera estado esperando esas palabras. Doña Consuelo exhaló su último aliento con una expresión de paz. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el llanto contenido de Margarita y el sonido monótono de la máquina que anunciaba el final. Al día siguiente, mientras Margarita organizaba el modesto funeral de doña Consuelo, Carlos presentaba las pruebas contra Ricardo ante el Consejo Administrativo de Empresas Montero. «Las evidencias son irrefutables», concluyó, tras una exhaustiva presentación. «Ricardo ha desviado más de 20 millones de pesos en los últimos 3 años. Los miembros del Consejo observaban los documentos con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la indignación. Ricardo, sentado al final de la mesa, mantenía una calma aparente, pero sus nudillos blancos revelaban la tensión. «Estas acusaciones son absurdas», declaró finalmente. «Carlos siempre ha estado celoso de mi posición en la empresa, y ahora que mi padre está débil, aprovecha para intentar destruirme». «Los números no mienten, Ricardo», intervino el director financiero. «Estas transferencias no tienen justificación legítima. Todo tiene explicación», insistió Ricardo. «Necesito tiempo para presentar mi defensa». «Tendrás tu oportunidad», aseguró Carlos. «Ante un juez, si es necesario, al finalizar la reunión». El consejo votó unánimemente suspender a Ricardo de sus funciones, hasta que se aclarara la situación. Mientras los ejecutivos abandonaban la sala, Ricardo se acercó a Carlos con una sonrisa fría. «No sabes con quién te has metido», susurró. «Esto no se quedará así». Carlos mantuvo la mirada. Se acabaron los secretos. «Ricardo, todos ellos». Esa noche, tras el funeral, Margarita regresó a la pequeña casa que había compartido con doña Consuelo. Se sentía extrañamente vacía, como si parte de su identidad hubiera desaparecido con la anciana. Recordando la llave que le había entregado, se dirigió a la habitación de Consuelo y abrió el cajón inferior de la cómoda. Debajo de algunas mantas viejas, encontró un pequeño libro con cubierta de cuero desgastado, el diario de María Esperanza, con manos temblorosas. Lo abrió. La primera página contenía una fotografía, una joven hermosa con la misma medalla que ahora colgaba del cuello de Margarita, sonriendo junto a un Guillermo Montero 30 años más joven. Al dorso, con letra elegante, una dedicatoria, para que nuestra hija conozca algún día la verdad del amor que la trajo al mundo. Las lágrimas nublaron su visión mientras pasaba las páginas. Las palabras de su madre biológica, escritas con esperanza y después con desesperación, relataban la historia de un amor prohibido y las maquinaciones de Victoria para separar a los amantes. La última entrada, fechada pocos días antes de su nacimiento, era un testamento conmovedor. «Mi querida hija, presiento que no sobreviviré para verte crecer, pero quiero que sepas que fuiste concebida con amor, no con vergüenza. Tu padre, a pesar de sus defectos, tiene un corazón noble que Victoria nunca logró corromper por completo. Algún día, cuando el tiempo sea propicio, espero que lo encuentres y completes el círculo que quedó roto, no para buscar fortuna o apellido, sino para cerrar las heridas del pasado. Te amaré siempre, incluso desde donde ya no pueda abrazarte, María». Margarita cerró el diario, sintiendo que algo dentro de ella finalmente encontraba paz. Su madre no la había abandonado. Su padre no la había rechazado intencionalmente. Habían sido víctimas de circunstancias y mentiras. Con renovada determinación, guardó el diario en su bolso.
Mañana comenzaría un nuevo capítulo. Un capítulo donde, por fin, conocería de verdad a Guillermo Montero, no como el empresario arrogante, sino como el hombre que su madre había amado. 3 meses después del funeral de doña Consuelo, la vida de Margarita había dado un giro completo. La modesta casa donde creció ahora permanecía cerrada, sus pertenencias más preciadas, incluido el diario de María, guardadas en una pequeña caja que mantenía en su nueva habitación de la mansión Montero. Mudarse allí había sido la decisión más difícil, pero Guillermo, aún en recuperación, había insistido tanto que finalmente aceptó, con la condición de mantener su independencia. «Buenos días», saludó Elena, entrando a la cocina donde Margarita desayunaba. «¿Lista para el gran día?» «Nerviosa», admitió Margarita, jugando con la medallita de oro entre sus dedos. «Nunca he hablado frente a tanta gente importante. Son solo burócratas y empresarios», sonrió Elena. «Y estaremos juntas». El gran día, al que se referían, era la inauguración oficial de la Fundación María Esperanza, un proyecto que había tomado forma durante la convalecencia de Guillermo. Lo que comenzó como una idea para honrar la memoria de María se había convertido en un ambicioso programa de alfabetización para adultos y apoyo a madres solteras. «Por cierto», añadió Elena, sirviéndose café, «el dorado quedó hermoso después de la remodelación. Don Felipe no deja de agradecer la inversión». Margarita sonrió. El restaurante donde había trabajado como mesera ahora incluía una biblioteca comunitaria en lo que antes era el salón privado, un espacio donde se impartirían clases por las tardes. «¿Papá ya está listo?», preguntó, aún sintiéndose extraña al referirse a Guillermo de esa manera. «Carlos lo está ayudando», respondió Elena. «Todavía se cansa fácilmente. La recuperación de Guillermo había sido lenta pero constante. El trasplante de médula ósea había sido exitoso, aunque los médicos advertían que necesitaría cuidados permanentes. El infarto había dejado secuelas que limitarían su actividad física por el resto de su vida. Quizás por esa conciencia de la fragilidad de la vida, Guillermo había cambiado profundamente. El empresario frío y arrogante había dado paso a un hombre reflexivo, decidido a remediar sus errores pasados, el primero de ellos, reconocer públicamente a Margarita como su hija. Los abogados habían preparado todos los documentos. Las pruebas de ADN confirmaron lo que la marca de nacimiento y el parecido ya sugerían, y el apellido Montero ahora aparecía oficialmente en su identificación. El segundo, reestructurar sus empresas con un enfoque más ético y social. Carlos Robles, rehabilitado a los ojos de Guillermo tras confesar toda la verdad, había sido nombrado director financiero con la misión específica de garantizar que parte de los beneficios se destinaran siempre a causas sociales. Y el tercero, quizás el más importante para Margarita, la creación de la Fundación María Esperanza, con Elena como directora y ella misma como embajadora. La sede de la fundación ocupaba la planta baja del edificio, donde antes funcionaba el Centro Comunitario Esperanza. Ahora, completamente renovado, contaba con salones equipados con tecnología educativa, una guardería para los hijos de las estudiantes y una pequeña cafetería que serviría como espacio de prácticas para quienes completaran la formación básica. A las 11 en punto, Guillermo Montero, apoyado en un elegante bastón, cortó el listón rojo ante los flashes de los fotógrafos. A su lado, Margarita y Elena sonreían con una mezcla de orgullo y emoción. «La Fundación María Esperanza nace de una promesa personal», comenzó Guillermo en su discurso. «La promesa de transformar una historia de pérdida en un legado de esperanza». Entre el público, Carlos Robles observaba con satisfacción. Los últimos meses habían sido intensos. Las investigaciones sobre los desfalcos de Ricardo seguían su curso legal, la reestructuración de las empresas avanzaba, y su propia conciencia, por fin, comenzaba a encontrar paz. «¿Dónde está Ricardo?», preguntó un reportero durante la ronda de preguntas. «Es cierto que enfrenta cargos por fraude. Mi hijo está colaborando con las autoridades», respondió Guillermo con diplomacia. Preferiría centrar esta conferencia en el trabajo de la fundación. Lo que no mencionó fue la amarga confrontación que había tenido lugar semanas atrás, cuando Ricardo, enfrentado a las evidencias irrefutables de sus crímenes, había intentado culpar a Guillermo por sus acciones. «Todo lo que hice fue por mantener el nivel que tú exigías», había gritado. «Siempre queriendo más, siempre insatisfecho con mis logros.
La verdad en esas palabras había golpeado a Guillermo con más fuerza que cualquier acusación sobre desfalcos. Su obsesión por el éxito empresarial, su frialdad como padre, habían contribuido a moldear a Ricardo en el hombre que ahora enfrentaba la ruina de su reputación. Tras el acto inaugural, mientras los invitados recorrían las instalaciones, Margarita se acercó a un pequeño altar ubicado en el vestíbulo. Allí, 2 fotografías enmarcadas, María Esperanza, joven y radiante, y Doña Consuelo, con su sonrisa cálida y ojos brillantes de una época anterior a la enfermedad. «Estarían orgullosas de ti», dijo Guillermo, acercándose lentamente. «Eso espero», respondió Margarita, acomodando la medallita de oro entre las fotografías. «A veces siento que todo ha pasado demasiado rápido. El tiempo puede ser extraño», reflexionó Guillermo. «Pasé décadas construyendo empresas, acumulando poder, y solo ahora entiendo lo que realmente importa». La conversación fue interrumpida por la llegada de don Felipe, el antiguo gerente de El Dorado, ahora administrador del restaurante Escuela de la Fundación. «Todo está listo para la cena de celebración», anunció. «Los primeros invitados ya están llegando». Margarita asintió y se dirigió con Guillermo hacia el restaurante renovado. Las mesas estaban dispuestas elegantemente, pero el ambiente era mucho más cálido que en los tiempos de El Dorado. En las paredes, fotografías de los primeros graduados del programa piloto de alfabetización. En una esquina, la nueva biblioteca comunitaria, con estanterías repletas de libros donados. «Por cierto», dijo Guillermo mientras avanzaban lentamente, «¿has sabido algo de Luciana?». Margarita negó con la cabeza. La exprometida de Guillermo había desaparecido de escena tan pronto como se confirmó el parentesco de Margarita y las acusaciones contra Ricardo salieron a la luz. «Carlos mencionó que está en Europa», comentó. «Aparentemente encontró un nuevo candidato a esposo, un empresario italiano». Guillermo soltó una risa cansada. Al menos fue sincera en sus ambiciones, no como Victoria, que ocultó su codicia tras una fachada de amor. Durante la cena, Margarita observó con satisfacción a los invitados, beneficiarios del programa, donantes, educadores. El proyecto que había nacido de una tragedia personal ahora cobraba vida propia, extendiéndose más allá de los límites de su historia familiar. Elena se acercó con una copa de champán. «Un brindis privado», propuso, «por las mujeres que nos trajeron hasta aquí, María y Consuelo». Margarita levantó su copa, emocionada. «Y por nosotras», añadió, «por las hermanas que nunca supimos que éramos». El vínculo entre ambas había crecido rápidamente, superando el potencial resentimiento o celos que muchos esperaban. Elena había encontrado en Margarita la hermana que siempre deseó. Margarita había descubierto en Elena una aliada incondicional. Al finalizar la velada, mientras los últimos invitados se retiraban, Margarita recorrió el espacio que pronto se llenaría de estudiantes ansiosos por aprender. Los libros de pronunciación de idiomas extranjeros, semejantes al que Elena le había regalado meses atrás, ocupaban un lugar especial en la biblioteca. «¿Satisfecha?», preguntó Carlos uniéndose a ella. «En paz», respondió Margarita. «Al fin entiendo lo que mi madre escribió en su última carta. ¿Qué decía? Que el perdón libera a quien perdona, no a quien es perdonado». Margarita sonrió con serenidad. «Durante años, la rabia por no saber quién era mi padre, por sentirme abandonada, me consumió sin darme cuenta. Ahora siento que puedo respirar completamente». Carlos asintió, comprendiendo perfectamente. «Yo también estoy aprendiendo a perdonarme», confesó. «Por mi silencio, por mi complicidad. Lo importante es que finalmente hablaste», respondió Margarita, apretando su mano con afecto. «A veces, las verdades llegan en el momento que deben llegar, ni antes ni después». Mientras salían del edificio, Margarita miró hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México. Su vida había cambiado radicalmente en pocos meses, pero su esencia seguía siendo la misma. Seguía siendo la mujer determinada que luchaba por salir adelante, solo que ahora tenía más herramientas para ayudar a otros a hacer lo mismo. La medallita con las iniciales GM ya no pesaba en su cuello como un recordatorio de secretos, sino como un símbolo de identidad recuperada. El círculo, como había escrito María en su diario, finalmente se había cerrado. 6 meses después de la inauguración, el restaurante Escuela de la Fundación María Esperanza se había convertido en un referente en la Ciudad de México. Las mesas siempre estaban ocupadas,
no solo por comensales atraídos por la excelente cocina, sino también por personas que apreciaban el proyecto social detrás del negocio. Margarita recorría el lugar con orgullo discreto. Algunos de los meseros habían sido sus compañeros en El Dorado, otros eran nuevos, beneficiarios del programa de capacitación. Todos vestían uniformes elegantes pero cómodos, sin la rigidez intimidante del antiguo restaurante. «Todo está listo para la ceremonia de esta noche», informó Javier, el chef que había permanecido fiel al proyecto desde el principio. «El menú especial que solicitaste está preparado». «Gracias, chef», sonrió Margarita. «Y el vino, Chateau Margaux 2010», respondió Javier con una sonrisa cómplice. «Como pediste, el mismo vino que había desencadenado todo». Margarita asintió, satisfecha. El círculo se cerraría esta noche. En la biblioteca comunitaria anexa al restaurante, Elena organizaba los certificados que entregarían a los primeros graduados del programa de alfabetización. Entre ellos estaba el de Margarita. Nervioso, admitió cuando Margarita entró a la habitación. «Papá ha estado practicando su discurso toda la semana. ¿Cómo se siente hoy?», preguntó Margarita, preocupada. La salud de Guillermo había mejorado, pero seguía siendo frágil. Los médicos insistían en que limitara su actividad pública. «Determinado», respondió Elena. «Dice que nada le impedirá estar presente esta noche». Margarita se acercó a la pequeña tarima donde daría su discurso. Sobre el atril reposaba un sobre idéntico al que había contenido la carta de su madre. Dentro, ahora, estaba la carta completa que ella misma había escrito para esta ocasión. «¿Estás lista?», preguntó Elena, notando su mirada. «Será la primera vez que leas algo así en público». «Lista», asintió Margarita con determinación. «He practicado cada palabra. Las clases de alfabetización habían transformado su vida profesional. Ya no titubeaba ante palabras desconocidas. No temía leer en voz alta. Y su escritura había mejorado notablemente. Elena había sido una maestra paciente y dedicada, convirtiendo el aprendizaje en un vínculo más entre ellas. A las 7 de la noche, el restaurante biblioteca comenzó a llenarse de invitados, funcionarios gubernamentales, benefactores de la fundación, y lo más importante para Margarita, los estudiantes y sus familias. Guillermo Montero llegó acompañado por Carlos Robles. A pesar del bastón y su paso lento, se veía elegante y sereno. La transformación en él era evidente para todos. El empresario implacable había dado paso a un hombre reflexivo, con una nueva misión en la vida. «Este lugar es impresionante», comentó, observando las transformaciones del antiguo El Dorado, mucho más acogedor que antes. «Esa era la idea», respondió Margarita tomando su brazo. «Un espacio donde nadie se sienta intimidado, donde todos puedan aprender sin vergüenza». Los invitados tomaron sus lugares, en el centro del salón, donde antes solo habían mesas para comensales adinerados. Ahora había un espacio abierto con sillas dispuestas en semicírculo. Las paredes, antes decoradas con arte pretencioso, ahora mostraban fotografías de los estudiantes y frases inspiradoras. Elena inició la ceremonia con palabras de bienvenida. Luego, cada graduado fue llamado a recibir su certificado. Margarita, sentada junto a Guillermo, observaba con emoción. «Me recuerda a mi propia graduación», comentó él en voz baja. «Solo que estas personas valoran mucho más lo que han logrado». Cuando todos los certificados fueron entregados, Elena tomó nuevamente el micrófono. «Para cerrar esta celebración, tenemos algo especial preparado», anunció. «Mi hermana, Margarita Montero Esperanza, quiere compartir algo con todos nosotros». Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los presentes aún no se acostumbraban a la idea de que la antigua mesera fuera ahora reconocida oficialmente como hija de Guillermo Montero. Margarita avanzó hacia el atril con paso firme. La medalla con las iniciales GM brillaba sobre su pecho, ya no como un secreto, sino como un símbolo de identidad reclamada. «Hace un año», comenzó, «trabajaba en este mismo lugar como mesera. No podía pronunciar correctamente el nombre de un vino francés, y por eso fui humillada públicamente». Sus ojos encontraron los de Guillermo, que la miraba con una mezcla de dolor y orgullo. «Esa noche cambió mi vida», continuó. «Descubrí quién era mi padre biológico. Comencé a buscar respuestas sobre mi origen, y encontré no solo una familia, sino también mi propósito.
Tomó el sobre del atril y lo abrió con cuidado. Esta noche quiero leer por primera vez en público, y quiero leer algo muy especial, la carta que mi madre biológica, María Esperanza, escribió antes de morir, dirigida al hombre que amaba. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Guillermo se enderezó en su asiento. Visiblemente emocionado, con voz clara y firme, Margarita comenzó a leer. Querido Guillermo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo, pero nuestra hija ha encontrado el camino hacia ti. No sé cuántos años habrán pasado, ni qué circunstancias los habrán reunido, pero confío en que el destino, más sabio que nosotros, habrá elegido el momento adecuado. No te escribo para recriminarte nada. Lo nuestro fue un amor verdadero en circunstancias imposibles. Tú tenías compromisos que no podías romper. Yo, sueños que no podía abandonar. Pero de ese amor imposible nació algo perfecto. Nuestra hija. Victoria descubrió mi embarazo antes de que pudiera decírtelo. Me obligó a marcharme bajo amenazas que no solo me afectaban a mí, sino que ponían en riesgo tu futuro y el de nuestra hija no nata. Preferí protegerlos a ambos con mi silencio. No sé qué te habrá dicho Victoria sobre mi partida, pero quiero que sepas la verdad. Nunca dejé de amarte. Cada día de mi embarazo le hablé a nuestra hija de ti, de tu bondad escondida bajo capas de ambición, de tu risa sincera que pocos conocían, de la marca de nacimiento en tu muñeca que ella heredaría. Le enseñé, desde mi vientre, a no guardar rancor, porque el perdón liberta a quien perdona, no a quien es perdonado, y si algún día te encuentra, espero que ese sea el principio de una sanación, no de más dolor. Mi tiempo se acaba, pero el de nuestra hija apenas comienza. Cuídala, Guillermo, no con tu dinero ni tu apellido, sino con tu corazón. Es lo único que realmente necesitará de ti. Con amor eterno, María. Al terminar la lectura, lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de muchos presentes. Guillermo Montero, siempre controlado en público, lloraba abiertamente. Carlos Robles apretaba su hombro en un gesto de apoyo silencioso. Margarita dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el sobre. Esta carta nunca llegó a su destinatario, continuó, hasta hace unos meses, cuando finalmente pude entregarla. Y aunque llegó con casi 3 décadas de retraso, cumplió su propósito, unir lo que nunca debió separarse. Hizo una pausa, mirando a los graduados del programa. Como ustedes, yo también tuve que aprender. A leer, sí, pero también a perdonar, a comprender, a reclamar mi lugar en el mundo sin resentimientos. Eso es lo que esperamos transmitir en esta fundación. No solo habilidades prácticas, sino la confianza para transformar sus historias, por dolorosas que sean, en futuros luminosos. Guillermo se puso de pie con esfuerzo y se acercó al atril. De su bolsillo extrajo un documento oficial que entregó a Margarita. Este es el reconocimiento legal que confirma tu identidad como Margarita Montero Esperanza, anunció con voz emocionada. Pero más importante que este papel, es mi reconocimiento como padre, tardío pero sincero, de la mujer extraordinaria en que te has convertido. El público estalló en aplausos mientras padre e hija se fundían en un abrazo. Tras la ceremonia, durante la cena-celebración, Elena y Margarita sirvieron personalmente botellas del mismo vino francés que había marcado el inicio de su historia. Chateau Margaux, pronunció Margarita perfectamente, descorchando una botella en la mesa principal. Cosecha 2010. No era una demostración de su superación del analfabetismo, sino un símbolo de que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar construido sobre verdades dolorosas, pero transformadas en cimientos de esperanza. Un año después, durante la celebración del aniversario de la fundación, una joven mesera novata intentaba pronunciar el nombre de un postre francés frente a un cliente impaciente. Créeme, tartamudeaba, visiblemente avergonzada. Por Dios, exclamó el cliente con desdén. ¿No pueden contratar personal más preparado, Margarita, que observaba la escena desde cerca? Se acercó con paso decidido. Señor, intervino con firmeza pero sin agresividad. Todos merecemos una segunda oportunidad para aprender, y todos merecemos ser tratados con respeto durante esa jornada. El cliente, reconociendo súbitamente a la hija de Guillermo Montero, se sonrojó intensamente. Yo, lo lamento, balbuceó. No pretendía. No me debe disculpas a mí,
respondió Margarita, señalando a la joven mesera, sino a Lucía, que está trabajando duramente mientras estudia. Avergonzado, el hombre se disculpó. Cuando se marchó, Margarita se acercó a la joven. «Tenemos un programa de alfabetización excelente», le dijo con una sonrisa cálida. «Si te interesa, las clases son después de tu turno». «No sé si pueda», respondió Lucía, apenada. «Tengo un niño pequeño y nadie quien lo cuide. La guardería de la fundación está disponible para los estudiantes», explicó Margarita. «Todos merecen la oportunidad de aprender, sin importar sus circunstancias». Mientras observaba a Lucía anotar los horarios de las clases, Margarita sintió que el ciclo se completaba. De mesera humillada a mentora, de hija negada a pilar de una familia reconstituida, de mujer llena de dudas a guía para otros. La medallita con las iniciales GM, ahora parte de un collar que nunca se quitaba. Brilló bajo la luz del restaurante, un recordatorio constante de que las vidas construidas sobre secretos y mentiras pueden, con verdad y perdón, transformarse en historias de redención y esperanza,